Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que una vez más están en nuestra sintonía televisiva. Reciban el cariñoso saludo de este servidor que les habla. Hoy vamos a estar compartiendo otro aspecto importante que encontramos en la revelación del Apocalipsis, y así estamos siguiendo, escudriñando paulatinamente, poco a poco, este hermoso libro que es la revelación de Yeshua que Yahweh le dio y que a través del ángel llega hasta Juan y por medio de Juan a cada uno de nosotros. El tema de hoy lo he denominado una advertencia para la iglesia de hoy. Una advertencia para la iglesia de hoy. Al mismo tiempo, y antes de empezar con esta reflexión, le recordamos que usted nos puede estar sintonizando, nos puede estar viendo en estos medios de comunicación. Teleamigos, Canal 41, Canal 5, Televisión Frecuencia Popular, en ambos, de lunes a viernes a la misma hora, es decir, de 1 a 2 de la tarde, y por la noche nos puede estar escuchando a través de la 94.9 frecuencia modular de aquí de la ciudad de Chepén, en Radio Estrella, también de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Estos son nuestros medios de comunicación donde usted nos puede visualizar o nos puede escuchar. Ahora están aquí los medios, las vías de comunicación en la cual usted puede comunicarse con nosotros. 0051 44, toda la llamada internacional de fuera de Chepén, y el teléfono local 580087, o bien nuestro celular 985-819-507. Nuestro correo electrónico efarga@yahoo.com.ar, como también a través de nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Después de haber estado compartiendo con ustedes los medios y las vías de comunicación, vamos ya a iniciar la exposición del tema previsto para hoy, pero como es habitual, me voy a postrar para poder tener la oración, una oración que te invito también a ti, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, para que sientas también el mismo deseo de poder participar de la misma, doblando tus rodillas, postrándote hasta el polvo de la tierra, para poder llegar hasta el trono de la gracia, por medio de nuestro amante Salvador, que es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo todavía por cada uno de nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, ensalcecido, glorificado, bendecido, apartado sea tu nombre por toda la eternidad. Humildemente postrado ante ti, ante el trono de la gracia a través de tu Hijo, acudo a ti, Padre, pidiéndote sabiduría, pidiéndote una unción de tu Espíritu para poder presentar este mensaje, suplicándote también que tú sigas sensibilizando cada corazón que en estos momentos pueda estar en nuestra sintonía, para que hagas la obra con ellos conforme a tu voluntad, para la honra y la alabanza de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.
Ya para empezar, vamos a abrir la Sagrada Escritura. Y lo hacemos en el Evangelio de Juan, en un versículo muy conocido, en un versículo muy popular, en un versículo que la gran mayoría de creyentes sabemos de memoria. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a meditar en este versículo que nos va a servir para la introducción al tema de hoy. En palabras que pronunció el mismo Salvador, que encontramos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunto, amigo y amiga, ¿cuáles son las Escrituras que dijo el Salvador que teníamos que escudriñar? ¿Cuáles? La respuesta es bien lógica. La respuesta es bien sencilla. Las Sagradas Escrituras que dijo el Salvador que teníamos que escudriñar está haciendo referencia al Viejo Testamento, para que al comprender lo que le pasó al pueblo de Israel de antaño, al comprender lo que le pasó por culpa de sus pecados, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. En el Viejo Testamento, donde el Salvador dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti, hace también hincapié a que estudiemos el Pentateuco, los 5 primeros libros donde encontramos el Evangelio en toda su amplitud. Ahí, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros que escribió Moisés, encontramos el Evangelio eterno, encontramos la carta de amor que Yahweh nos ha dejado para cada uno de nosotros, y es esa misma carta de amor que recibió el pueblo de Israel de antaño. Las Escrituras del Nuevo Testamento no estaban todavía escritas, y por tal razón, cuando el Salvador dijo escudriñar las Escrituras, estaba haciendo referencia a que escudriñemos el Viejo Testamento, y de una forma particular, de una forma personal, de una forma puntual, haciendo referencia a los 5 primeros libros que escribió Moisés, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, porque ahí está el verdadero Evangelio eterno que recibió el pueblo de Israel de antaño, para que pudiera ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente de todos los demás, para que fuera la luz que tenía que alumbrar al mundo de aquella época, para que el mundo pudiera conocer las verdades que encontramos ahí, precisamente en los primeros 5 libros que conocemos como el Pentateuco. Cuando nosotros estudiamos el Pentateuco y comparamos lo que le sucedió al pueblo de Israel de antaño, nos debe servir a nosotros como una amonestación, como una advertencia, para que veamos qué es lo que le pasó al Israel de antaño y no nos suceda lo mismo al Israel espiritual moderno, porque la historia se repite. Lo mismo que le pasó al Israel de antaño va a pasar al Israel espiritual moderno. ¿Y qué le pasó al Israel de antaño? Si usted ha analizado profundamente la Sagrada Escritura, o aunque lo haya leído de una manera superficial, usted se habrá percatado que el gran problema de Israel, el gran problema de Jerusalén, el gran problema de Judá, estuvo siempre en contra de la voluntad del Creador. Fueron rebeldes,
fueron incrédulos, fueron desobedientes. Eso usted lo puede ver a través de la historia y lo puede ver también a través de los escritos de los profetas que fueron levantados precisamente para amonestar a aquel pueblo. Aquel pueblo que tenía que haber sido apartado del mundo, del pecado y de los pecadores, para ser una nación apartada, una nación santa, que pudiese recibir directamente las bendiciones del cielo. Sin embargo, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, hallamos algo que compartimos. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Yahweh, tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. La sentencia fue irrevocable. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel, la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, fue destruida porque le faltó conocimiento. Le faltó sabiduría celestial. Conocían la ley, conocían, eran teóricos. Les faltó la práctica espiritual. El pueblo de Israel, la nación de Judá, la ciudad de Jerusalén, presumían de ser lo que ante los ojos del Creador no eran. Presumían de ser el pueblo escogido, la nación escogida, la ciudad escogida. Conocían mucha teoría, pero les faltaba poner en práctica la espiritualidad de la ley. Y a través del profeta Oseas, a través también de Isaías, de Jeremías y algunos profetas más, recibieron constantemente amonestación tras amonestación, precisamente para que el pueblo de Israel de antaño dejara de ser un pueblo rebelde y volviera a la justicia del Creador. Finalmente, Oseas, bajo inspiración divina, leemos en este versículo, en el capítulo 4 del libro de Oseas, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. En otras palabras, la culpa siempre del pueblo de Israel fue motivado por culpa de la rebelión, de la rebeldía, de la deslealtad, de la incredulidad de sus propios dirigentes. Los dirigentes fueron los culpables de la gran apostasía de Israel y finalmente por culpa de los mismos dirigentes de antaño, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Los sacerdotes eran los dirigentes de Israel de antaño. Por culpa de ellos, el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la culpa de los sacerdotes de antaño, la culpa de los dirigentes de Israel de antaño, fue debido porque olvidaron la ley de Yahweh, tu Elohim. Como hemos leído en esa diapositiva que estábamos antes poniendo. Olvidaste la ley de Yahweh, tu Elohim. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los dirigentes. Y si los dirigentes apostatan, el pueblo apostata también, porque el pueblo sigue la voz de los dirigentes. Olvidaste la ley de Yahweh, tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. La historia se repite. Abrimos ya el libro de Apocalipsis para seguir avanzando en el estudio que vamos a compartir ahora, y encontramos en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, aparece
una visión del Hijo del Hombre. Así lleva el título, ¿verdad? A partir del versículo 9 en adelante de Apocalipsis capítulo 1, lleva como título una visión del Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre quien se le presenta a Juan en la isla rocosa de Patmos. Allí, mientras él está desterrado por causa del testimonio y de la palabra, Juan, el discípulo amado, recibe la visita de quien había sido su maestro aquí en la tierra, del Hijo del Hombre. Y allí en el versículo 11 de este capítulo primero de Apocalipsis, podemos leer lo siguiente: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escriba un libro lo que ves. Juan recibe la orden: escribe todo lo que estás viendo y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Pero si nosotros, como dicen algunos que malinterpretan la revelación del Apocalipsis, dice que eso fue dado simplemente para aquellas 7 iglesias que estaban en Asia, ¿para qué dicen ellos debemos estudiar el Apocalipsis si todo eso fue para ellos? ¡Qué incongruencia, pregunta y respuesta!, ¿verdad? La revelación del Apocalipsis fue dada para cada uno de nosotros. Fue dada precisamente para prepararnos para la segunda venida del Hijo del Hombre, para que desenmascaremos al sistema papal, al hombre de pecado, al hijo de perdición, a los falsos profetas, al mundo protestante apóstata, a la iglesia que tiene que apostatar en el tiempo del fin, para poder salir de tanto engaño que hay y formar parte del remanente, las almas fieles. Y entonces debemos entender que efectivamente Juan escribió para 7 iglesias que estaban en Asia. Pero el contenido de cada iglesia, el contenido de cada mensaje, es un mensaje que corresponde, como ya hemos dicho en otros eventos, que corresponden a 7 periodos desde la muerte del Salvador. Este mensaje a las 7 iglesias comienza con el mensaje a la iglesia de Éfeso, que tuvo vigencia del año 31 hasta el 100 de nuestra era. Esmirna, del 100 al 313. Pérgamo, del 313 al 538. Tiatira, del 538 al 1517. Sardis, de 1517 a 1798. Filadelfia, de 1798 a 1844. La última, Laodicea. La última iglesia, Laodicea, desde 1844 hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Recalcamos una vez más: 7 iglesias, 7 mensajes, 7 periodos, pero solamente son 7 iglesias. No hay ni 8, ni 9, ni 10, ni 11. La última iglesia es Laodicea. Si solamente el mensaje es para 7 iglesias, la última es Laodicea, y que surge a partir del 22 de octubre de 1844 con el nombre profético de Movimiento Adventista del Séptimo Día, porque es la única iglesia que fue levantada
con un mensaje enviado directamente del cielo. Este movimiento profético, que fue levantado en el cumplimiento de la profecía más larga de la historia, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, en el cumplimiento de esta profecía, el 22 de octubre de 1844, el creador del universo levanta este movimiento y recibe toda la verdad directamente del cielo. Recibió la luz sobre el sábado, recibió la luz sobre la importancia de guardar la ley, recibió la luz en cuanto al santuario, recibió la luz en cuanto a lo que realmente significa el santuario, la obra mediadora que nuestro Salvador está efectuando, llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por el pecador que se arrepiente de sus pecados y los confiesa, y con su poder abandona el pecado. Recibió también la luz en cuanto a la correcta alimentación. Recibió toda la verdad directamente del cielo. Y por lo tanto, la última iglesia es la Odisea, que tiene que estar en pie hasta la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero el mensaje es para 7 iglesias, no 8, ni 9, ni 10, ni 11, 7 iglesias. La última es la Odisea. Entonces, si el mensaje es para 7 iglesias, ¿qué pintan las reformas que de una manera organizada, con un presidente mundial, surgen de este movimiento de la última iglesia y además de 7 se convierten en 8, en 9, en 10 y en 11, cuando el mensaje es solamente para 7 iglesias y la última, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo, se llama la Odisea adventista del séptimo día y que tiene que estar en pie hasta la segunda venida del Hijo del Hombre? No hay razón para que surja ninguna reforma con una estructura piramidal. No lo hay, amigo y amiga que me escuchas, porque el mensaje es solamente para 7 iglesias. El remanente no puede constituir ninguna iglesia con estructura piramidal. El remanente depende única y exclusivamente del creador del universo. No puede depender de un presidente a nivel mundial, de unas asociaciones a nivel mundial, de unas uniones a nivel nacional, o de una congregación con líder a nivel local o lo que fuera. No, amigo y amiga que me escuchas, porque el mensaje es solamente para 7 iglesias. 7, no 8, no 9, no 10, no 11, como yo ya conozco que hay. Eso, como lo vamos a estar estudiando a lo largo del desarrollo del mensaje a la iglesia, la Odisea, eso es una apostasía. Eso se llama apostasía. Se llama apostatar de la verdad, como lo vamos a estar compartiendo, comprobando, dando citas, para que usted salga del tremendo error, si es que está perteneciendo a un movimiento profético que tiene un presidente a nivel mundial, presidentes nacionales, uniones nacionales, y finalmente llega hasta el laico, que es aquel que mantiene a toda esta estructura jerárquica. El mensaje que el Creador dio fue 7 iglesias. El remanente que tiene que salir de esa iglesia no puede estar ubicado en ninguna otra organización religiosa, porque eso significaría apostatar de la verdad, porque el mensaje es solamente para 7 iglesias. La última, la Odisea. La Odisea significa pueblo del juicio
Y lo vamos a estar desarrollando a lo largo de esta semana, desarrollando con amplitud el mensaje tan tremendo que hay contra la iglesia Laodicea, contra el movimiento adventista del séptimo día a nivel mundial, porque lamentablemente esa es la iglesia que el Creador tiene hoy. Así como en la antigüedad tenía el Israel una sola iglesia, a partir de 1844, a pesar de que el mundo protestante no lo quiera aceptar, ellos son falsos profetas porque no guardan la ley, no guardan el sábado, no entienden la enseñanza bíblica del santuario, no mantienen una reforma pro salud, son violadores de toda la ley y por lo tanto no pueden formar la iglesia remanente. La iglesia que el Creador levantó, que en un principio tenía título de remanente, la iglesia adventista del séptimo día, dejó de ser remanente para convertirse en una apóstata, porque renunció, apóstato de la verdad, y ahora es una hija más de esa madre de rameras que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y lo vamos a estar desarrollando a lo largo, repito, de esta semana. Y posiblemente parte de la otra, porque el mensaje a la Iglesia Laodicea es un mensaje tremendo que tiene gran valor espiritual para los miembros de hoy. Y repito a los dominicales, ellos no pueden formar parte de la iglesia verdadera mientras no salgan corriendo de sus iglesias y acepten la ley, acepten el sábado, acepten el santuario, acepten la verdad que recibió el pueblo de Israel de antaño, porque la historia es la misma, el evangelio es el mismo, y aunque es verdad que ahora estamos viviendo bajo un nuevo pacto, ese pacto que algunos malintencionados llaman de la gracia es la segunda oportunidad, una nueva oportunidad que recibimos directamente del cielo para dejar de ser pecadores, para ser obedientes, para ser leales, para ser íntegros de corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 15 está, capítulo 14, versículo 15, la respuesta que dijo el Salvador: tú que dices que me amas, debes guardar mis mandamientos. ¿Por qué los dominicales guardan el domingo en lugar del sábado? Porque no están amando al Creador, porque la condición de amor es lealtad. Si me amas, guarda mis mandamientos. Adventista del séptimo día, si amas al Creador, debes guardar también todos los mandamientos. Todos. No solamente con la letra, con la espiritualidad de la ley. Guardando el día de reposo en santidad, desde antes de la puesta de sol hasta después de la puesta de sol. Sin cocinar, sin planchar, sin lavar, sin hacer las labores que para eso tienes 6 días para hacerlo. Porque ese es el mandamiento que más pisotea el mundo sabatista. Por eso dejó de ser el remanente y ahora se convierte en laodicense, precisamente por el pecado que hay en su congregación, como lo vamos a estar compartiendo, amigo y amiga que me escuchas. Israel apostató, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Lo recuerdas? Lo estábamos leyendo en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pregunto para reflexionar, si el pueblo de Israel, que recibió también toda la verdad directamente del cielo, por culpa de sus mismos dirigentes, apostataron y finalmente se perdieron, ¿no estará ocurriendo lo mismo hoy dentro del movimiento adventista del séptimo día,
para que la historia se cumpla de nuevo en el tiempo del fin, porque la historia siempre se repite. ¿No estará sucediendo lo mismo hoy en ese movimiento adventista del séptimo día a nivel mundial? No tan solamente en la iglesia organizada, sino también en los grupos y ministerios que salieron de ella. ¿No estaremos apostatando por culpa de los dirigentes? Y en esta apostasía no menciono a ninguna de las reformas, ni tampoco menciono a esos ministerios que hay, donde hay un presidente a nivel nacional, y de allí comienzan a dar órdenes para que la feligresía los pueda guardar. Porque el remanente no depende de ningún hombre. El remanente depende de la Sagrada Escritura, que recibe poder del Creador a través de la oración, para que por medio de su Espíritu se proclame el último mensaje de amor y de misericordia. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. Israel apostató. El movimiento adventista del séptimo día tiene que apostatar. Tiene que apostatar porque la historia se repite. Veamos Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. El libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. El sabio Salomón, bajo inspiración divina, lanza dos preguntas que yo también las comparto a viva voz. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué pasó desde la creación? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron, ¿verdad? Pecaron, desobedecieron, y fruto de esa desobediencia estamos pagando hoy las consecuencias de ese pecado de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Caín y Abel? La historia la repite. La historia ya la sabes. Caín mató a Abel porque las obras de Abel denunciaban las obras malas que hacía Caín. ¿Qué pasó con los antediluvianos? Fueron destruidos mediante las aguas del diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos, a los testimonios y a las leyes que el Creador le dio, a pesar de que Noé estuvo amonestándoles, estuvo advirtiéndoles, estuvo indicándoles, arrepentidos porque viene el diluvio. Pero ellos no se arrepintieron. ¿Qué pasó posteriormente también? Lo mismo, la lucha entre la verdad y el error, la lucha entre el bien y el mal, la lucha de Satanás para contrarrestar las verdades que encontramos hoy en la Sagrada Escritura. La rebelión de Satanás contra las personas que estaban viviendo aquí en la tierra para que nadie fuera obediente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se perdió por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. La pregunta que hemos leído en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, ¿qué es lo que fue? ¿Qué pasó anteriormente? ¿Qué es lo que pasó? La respuesta, lo mismo que será. Es decir, si antes hubo apostasía, en el tiempo del fin va a haber de nuevo apostasía dentro del movimiento adventista del séptimo día, incluyendo, repito, grupos y ministerios independientes, porque la historia se repite. Recalco una vez más, no hago mención a las reformas ni a las organizaciones que hay, ministerios que hay, con sede nacional, con un presidente nacional o mundial, porque ellos
no pueden formar parte del remanente porque el mensaje es solamente para 7 iglesias. La última, Laodicea. No hay más iglesias. Por lo tanto, yo me limito a escudriñar lo que dice la Sagrada Escritura, que todo lo que tiene que ver con el movimiento adventista del séptimo día, la historia se va a repetir lo mismo que le pasó al Israel de antaño. Salomón, con toda la sabiduría que recibió del cielo, lanzó la pregunta: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Eclesiastés 1, versículo 9, sigue diciendo: ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ves, mi querido hermano y hermana que me escuchas? La historia se repite. Lamentablemente hoy hay tantos cantos de sirena, hay tantos mensajes de paz, de seguridad, de prosperidad, hay tantos mensajes que dicen que la iglesia es la niña de los ojos del Creador, que nadie la puede tocar. Hay tantos mensajes de paz que el pueblo languidece por falta de un verdadero mensaje. El pueblo está dormido, prácticamente el sueño de la muerte, porque sus propios dirigentes están dormidos, están muertos espiritualmente. Y la iglesia está muerta porque la iglesia es Laodicea. Los grupos pueden ser laodicenses. Los ministerios independientes pueden ser laodicenses. Muertos espiritualmente por culpa del pecado que puede haber en ellos. Por culpa de la incredulidad de sus miembros. Por culpa de la deslealtad de sus mismos dirigentes. Por no estar presentando un mensaje de reforma, por no estar presentando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que cale profundamente en el corazón, y el transgresor de la ley se sienta motivado a dejar precisamente el pecado que está causándole separación a él del Creador del universo. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. La historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, cómo la historia se tiene que repetir? Israel apostató por culpa de los dirigentes. Hoy, a nivel mundial, todo lo que significa movimiento adventista del séptimo día, pueden apostatar por culpa de sus mismos dirigentes que están en apostasía, que están en pecado. Su propia deslealtad, su propia incredulidad, su propio pecado les aparta del Creador, y la iglesia no recibe los mensajes que debe recibir precisamente para salir del sueño de la muerte. Lamentablemente he ido a algunas iglesias de visita y me da pena escuchar los mensajes que se dan. Me da pena escuchar, ay, pero si aquí no vienen los pastores, aquí solamente vienen a buscar los diezmos. Qué triste, qué triste. Qué triste es escuchar eso, amigo y amiga que me escuchan. El pastor no está para buscar los diezmos. El pastor está para predicar mensajes de cuño antiguo. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1 dice cuál es el mensaje que hoy deben estar sonando en nuestras iglesias. No un mensaje de paz y seguridad, no un mensaje de prosperidad. Pronto termina nuestro tiempo de gracia, y cuando termina el tiempo de gracia, lamentablemente para ti, hermano y hermana que me escuchas,
será demasiado tarde si sigues todavía bajo la influencia de esos cantos de sirena que tus dirigentes proclaman desde el púlpito. Lamentablemente será demasiado tarde para ti, porque el juicio comienza primero con nosotros. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17, ahí lo puedes leer, amigo y amiga que me escuchan. El juicio comienza primero con nosotros. Yahweh sella primero a su pueblo, a las almas fieles, no a su pueblo, no a la iglesia, no, a su pueblo, a las almas fieles, aquellos que le aman y guardan todos sus mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. La condición de lealtad es amando al Creador, guardando sus mandamientos. Lamentablemente este pasaje se lo decimos a aquel que es dominicano. Tú no amas al Creador porque no guardas la ley. Pero tú que eres adventista del séptimo día, ¿estás guardando la ley o presumes de guardar la ley y estás violando un mandamiento? ¿Tampoco le amas? Entonces, si no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, leemos lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, el adventista del séptimo día que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El adventista del séptimo día que dice, yo le conozco, pero digo que la ley no se puede guardar, o que está violando un mandamiento a sabiendas que lo está violando, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No hay vuelta de hoja. No es como la tortilla que le puedes dar la vuelta. No. Aquí no hay vuelta de hoja. Si me amas, guarda mis mandamientos. No puedes seguir escuchando en tu congregación, bueno, es que como somos pecadores, tenemos la tendencia al pecado, vamos a seguir siendo pecadores hasta que venga el Salvador. Y cuando Él venga nos va a transformar. Mienten, amigo y amiga que me escucha, porque son mentirosos. Son mentirosos. Si me amas, guarda mis mandamientos. El adventista que dice yo le amo, yo le conozco, tiene que guardar sus mandamientos. Con su ayuda, con su poder en nosotros, para poder guardar los mandamientos. Con la ayuda del Salvador, con su poder, con su Espíritu, Él nos da poder para guardar los mandamientos. Pero si yo sigo escuchando y diciendo que soy pecador, y que como soy pecador, voy a seguir siendo pecador hasta que venga el Salvador, lamentablemente te conviertes en un mentiroso, porque la verdad no está en ti. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? En tiempo presente, hoy, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Tiempo presente, hoy, ese es su pueblo. Ese es el verdadero remanente. Las almas fieles. Hechos de los Apóstoles, página 10. Las almas fieles constituyen el pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra. No los miembros cuyos nombres estén escritos en el libro de la iglesia, no. El libro de la iglesia no te va a salvar, porque en el libro de la iglesia hay millones de personas que están escritas, y la mayoría de esos millones son desobedientes,
porque nunca escucharon un mensaje de verdad. Porque solamente han escuchado cantos de sirena, y lo importante es que tú formes parte de esa iglesia, que te bautices, que aportes tus diezmos, cuanto más diezmos mejor, pero la vida espiritual no importa para ellos. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Los mismos dirigentes del pueblo de Israel de antaño fueron los culpables de que Israel finalmente apostatara y se cumpliera la sentencia: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Los mismos dirigentes de hoy están ocasionando la apostasía dentro del movimiento adventista del séptimo día a nivel mundial, incluyendo grupos y ministerios, por no estar presentando la verdad plena para este tiempo del fin. Porque la historia se repite. Usted no puede seguir congregándose en una iglesia, en una reforma que no tiene razón de ser. Tiene que salir huyendo de las que hay. Usted tiene que salir de los grupos, de los ministerios independientes que sigan diciendo que el ser humano va a seguir siendo pecador hasta que venga el Salvador. Tiene que salir corriendo, huyendo, escapando por su vida, para que el pecado de ellos no recaiga finalmente sobre usted y usted no sea cómplice de un pecado que es corporativo. Y el pecado corporativo es como el pecado de Acán, que murió toda la familia porque toda la familia sabían dónde él había escondido aquellas cosas que Josué había dicho que no tomaran del anatema. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. Y es una advertencia para hoy. Una advertencia para hoy. Abrimos el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Después vamos a ver que está en la misma diapositiva que usted puede estar viendo ahora. 1 de Corintios también, capítulo 10, versículo 11. Pero primero vamos a meditar en Romanos capítulo 15, versículo 4, que leemos lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué fueron escritas el Viejo Testamento? ¿Para qué fue escrito, diríamos hoy, todo el Nuevo Testamento también? ¿Para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Para que viendo lo que le pasó a Adán y Eva por culpa de la desobediencia, viendo lo que pasó entre Caín y Abel, viendo lo que les pasó a los antediluvianos, viendo también la apostasía dentro del movimiento israelita antaño, nosotros no vayamos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Por tal razón, en esta carta de amor que Yahweh nos ha dejado, Pablo, bajo inspiración divina, en Romanos capítulo 15, verso 4, volvemos a leer. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que fue escrito es como una advertencia para hoy, para que tengamos esperanza, para que no cometamos los mismos errores que antes cometieron y seamos un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo especial que nos podamos convertir con la ayuda del Todopoderoso a través de nuestro Salvador, por medio de su Espíritu, podamos convertirnos en vosotros sois la luz del mundo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Veamos la otra cita que encontramos también ahí en la advertencia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, el mismo autor, Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué fue escrita la rebelión del pueblo de Israel? ¿Para qué? ¿Por qué fue escrita la rebelión del pueblo de Israel? ¿Por qué pasó todo aquello y fue escrito? ¿Para qué? ¿Por qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Porque la historia se repite. La historia se repite, amigo y amiga que me escuchas. Y para concluir la reflexión de esta mañana, dando inicio al mensaje tan profundo, tan solemne, como es el mensaje a la última iglesia, concluimos con este mensaje que encontramos también, yo conozco tus obras. Es el mensaje que comienza también la revelación del Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias. La misma revelación del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras. No podemos negar la evidencia, amigo y amiga que me escuchas. A mí no me gusta ser hipócrita, y menos hipócrita ante el Creador del universo, pretendiendo ser lo que no soy. El mensaje a las 7 iglesias comienza igual. Escribe al ángel, escribe al dirigente de la iglesia, escribe al pastor de la iglesia, escribe al presidente mundial de la iglesia, escribe al anciano de la iglesia, escribe al maestro de escuela sabática, escribe al último dirigente de la iglesia, escribe al laico de la iglesia, yo conozco tus obras. Si el creador del universo conoce tus obras, conoce mis obras, ¿cómo estaremos nosotros respondiendo ante esta amonestación? ¿Cómo estaremos respondiendo ante la evidencia de que el creador del universo conoce tus obras, conoce mis obras? ¿Cómo son nuestras obras delante de Él? ¿Acaso Él podrá aceptar tus obras por el mero hecho de ser miembro de iglesia, porque te bautizaste posiblemente en un bautismo que no tiene inclusive fundamento bíblico, como es el bautismo de la Trinidad? ¿Cuáles son tus obras delante de Él? ¿Cuáles son esas obras que Él dice, yo conozco tus obras? ¿Estás seguro que tus obras son aceptadas por Él? ¿Estás amándole, guardando todos sus mandamientos, estatutos, testimonios, preceptos y leyes? Ese evangelio eterno que recibió el pueblo de Israel para ser un pueblo peculiar, diferente, apartado de las demás naciones, que Él se convirtiera en el centro de evangelizador a nivel mundial. ¿Estás compartiendo tú también este mensaje? ¿O eres desobediente, ingrato, incrédulo, mentiroso, y por tal razón el Salvador te reprende y te dice, yo, laodicense, yo, adventista del séptimo día, conozco tus obras? ¿Estás seguro que tus obras pasarán de pie en el día del juicio? ¿O por el contrario,
recibirás la sentencia, no serás sellado, y cuando se derramen las 7 postreras plagas, recibirás también ellas como parte del castigo de la ira del Todopoderoso. No podemos seguir jugando con nuestra salvación, amigo y amiga que me escuchas. No podemos seguir jugando con esta carta de amor que el Creador nos ha dejado, como es el Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje para la iglesia de hoy. Es un mensaje para que tú dejes de ser laodicense, amigo y amiga que me escuchas, y te conviertas en un miembro más del verdadero remanente. Que sobre el verdadero remanente, no sobre ninguna iglesia, no la reforma, no, sobre el verdadero remanente, recae la responsabilidad de proclamar el último mensaje de amor y de misericordia, porque las iglesias no lo predican. La reforma no lo predican. La otra reforma no lo predican. Las otras organizaciones que tienen un presidente tampoco lo predican. Por lo tanto, son desleales, forman parte de la apostasía y son una hija más de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque el movimiento adventista del séptimo día fue levantado con una sola misión: restaurar todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana y el mundo protestante habían pisoteado de la verdad. La Iglesia Adventista del séptimo día fue levantada para desenmascarar al hombre de pecado, al hijo de perdición, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y recibimos un mensaje para proclamar el Evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, y lamentablemente no hay iglesias que prediquen este mensaje, no hay reformas que prediquen este mensaje. La gente sigue muriendo sin conocer el último mensaje que debe ser escuchado. Y finalmente, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque sus dirigentes no están en condiciones de poder proclamar las buenas nuevas, que es el mensaje del 3 o de los 3 ángeles, el mensaje del Evangelio eterno. ¿Qué vas a hacer, amigo y amiga que me escuchas? Una advertencia para el día de hoy. Una advertencia. La historia siempre se repite. ¿Vas a seguir congregándote entre los muchos? ¿O vas a huir, salir, y si quieres te quedas en tu hogar, escudriñando la Sagrada Escritura, montando en tu propio hogar la iglesia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, para que todos puedan también, con la ayuda del Salvador, prepararse para la eternidad? Vamos a tener la oración. Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, Elohim de tu pueblo para este tiempo del fin, te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú también eres nuestro Padre Celestial para este tiempo del fin, con un nombre solemne, con un nombre en el cual debemos pronunciarlo con total reverencia: Yahweh, yo soy el que soy. Ante ti, Padre, por medio de tu Hijo, postrado en el polvo de la tierra, acudimos a ti al lugar santísimo, para que a través de tu Hijo tú sigas sensibilizando cada corazón, para que todos podamos aceptar el mensaje que tú nos revelas a través de tu palabra, para que el verdadero pueblo que está en sintonía, esas almas fieles que te buscan, sientan realmente el deseo de conocerte, de aceptarte, ser obedientes, formar parte de tu remanente, salir de todas las congregaciones que están formadas también por esa mezcla de confusión y de verdad, sinónimo de Babilonia, para que podamos formar un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pastor,
para que tú, como nuestro único pastor, nos guíes y nos dirijas para la eternidad. Protégenos, Padre, líbranos de todo peligro, porque te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, para quien sea dado todo honor, todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recordamos, amigo y amiga que me escuchas, los diferentes medios donde tú nos puedes ver y nos puedes también escuchar. Teleamigos, Canal 41, Canal 5, Televisión Frecuencia Popular, de lunes a viernes en los dos canales de 1 a 2 de la tarde, y en Radio Estrella, también de aquí de la ciudad de Chepén, en la 94.9 de la frecuencia modulada, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Nuestros teléfonos, nuestras vías de comunicación, al 580087 y al 985-819-507 están a tu disposición las 24 horas del día. Nuestro correo electrónico, libre también para que lo puedas usar, efarga@yahoo.com.ar, y nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar, donde ahí vas a encontrar los temas que aquí estamos compartiendo en vivo y en directo, que están grabados en DVD y que de una forma paulatina estamos subiendo a nuestra web para que tú puedas también seguir meditando en ellos. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Que el Padre y el Hijo te protejan es nuestro deseo y oración. Hasta nuestro próximo programa. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Presentado por Ernesto Fargas.